expresión. Eh, bueno, vamos a revisar un par de cositas que tienen que ver con epidemiología. Hasta el año 20, que es más o menos el periodo en que se inventó y se desarrolló la insulina, la mayoría de las personas que tenían diabetes tenían diabetes tipo 1, porque por dos elementos centrales. Uno es la expectativa de vida de la población, que no superaba los 40 años en ese tiempo en todo el mundo, así en promedio. Por supuesto que me van a decir, yo también tenía un conocido eh, que tenía más de 50 o 60 años, o Matusalén, que tenía como 1000 años, según la Biblia. Pero en ese tiempo, en realidad, la cantidad de personas que superaban los 40 años era menos. Y sabemos que la diabetes tipo 2 está relacionada con el inicio con este grupo etario, por lo tanto, había muy pocos. Y la segunda cosa tiene que ver con la obesidad. La obesidad es el factor condicionante más importante de insulinoresistencia, subsecuentemente la insulinoresistencia es fisiopatológicamente el elemento central que define a las personas que tienen diabetes tipo 2. Eso hace que en realidad la diabetes que se conocía en el mundo era la diabetes tipo 1, la insulino dependiente. Por eso es que las personas que debutaban hasta el año 20 eran principalmente, no únicamente, pero principalmente diabéticos tipo 1. Y por lo tanto se centró en ellos el manejo y tratamiento, definiéndose en ese momento que el principal objetivo del tratamiento de la diabetes era evitar que las personas se murieran de esto. ¿Y cómo se morían? Se morían en cetoacidosis diabética, en un par de meses de evolución tórpida, de deshidratación y baja de peso significativo, morían en cetosis y acidosis grave. Hoy en día los pacientes no fallecen de estas condiciones porque tenemos herramientas de diagnóstico y tratamiento súper efectivas, y por eso es que los pacientes pueden sobrevivir para hacer las complicaciones crónicas, que es la causa de mortalidad hoy en día. Sin embargo, todavía, a pesar de esto, siguen debutando especialmente los diabéticos tipo 1, porque es una patología menos frecuente y por lo mismo menos diagnosticada y menos sospechada, especialmente en los niños. Siguen debutando más o menos un tercio de las personas diagnosticadas de diabetes tipo 1 debutan con un cuadro de estado hiperglicémico, perdón, una cetoacidosis diabética. Y aproximadamente un décimo de las personas que debutan de adultos mayores también debutan con un estado hiperosmolar. Esto es importante porque significa que un grupo grande de personas está siendo mal diagnosticado también, y se relacionan estos estados hiperosmolares con descompensaciones de otras enfermedades que hacen que la hiperglicemia sea significativa y constituye un factor de riesgo de mortalidad en este grupo. Es decir, tenemos un grupo importante de personas jóvenes que debutan en cetoacidosis diabética y otro grupo importante de personas que hacen estados hiperosmolares. Y entre medio de estos dos grupos existe una multiplicidad de cuadros en los cuales se imbrican estas dos condiciones. Hoy en día, sin embargo, estos cuadros, ya sea la cetoacidosis diabética por un lado, como el estado hiperosmolar no cetósico o síndrome hiperosmolar hiperglicémico, existen en las personas, y una misma persona puede hacer en una condición, debutar con una cetoacidosis diabética, pero en el curso de los años hacer una neumonía en algún momento y tener un síndrome hiperosmolar hiperglicémico. Es decir, no son, eh, no son privativas, y una persona puede tener un síndrome hiperosmolar hiperglicémico en un momento determinado con elementos de cetoacidosis también. De manera de que estos cuadros que originalmente se diagnosticaron y se definieron como cuadros totalmente distintos, son distintos en los extremos, pero en los estados intermedios, que son la mayoría de las personas, no necesariamente es así. Hay situaciones también que han aumentado la prevalencia. Por ejemplo, la infección por COVID
desde que partió en noviembre, ya hace un año, en noviembre del año pasado, ha aumentado las tasas de cetoacidosis diabética de manera muy importante en todo el mundo. Y eso es porque el COVID es capaz de unirse a los receptores de angiotensina 2 y que están presentes en las células beta e inhibir la secreción de insulina, produciendo una disminución de la insulinosecreción aguda en personas, induciendo hiperglicemia en personas con predisposición y también en diabéticos, lo cual ha hecho que los diabéticos aumenten significativamente su mortalidad durante esta pandemia. Y esa es la razón por la cual tenemos tanto trabajo en el hospital también. ¿En qué consisten estos dos cuadros? Las crisis hiperglicémicas. ¿Significa que una persona que tiene la glicemia alta tiene una crisis hiperglicémica? No, no. La verdad es que, y eso probablemente que es quizá es el elemento más importante que quiero que recuerden, ojalá de aquí a la eternidad, cuando sean médicos. Porque el hecho que una persona tenga una glicemia alta, tenga más de 250 o tenga 500, no significa que tiene un coma, ni que le va a dar un coma, como frecuentemente creen, porque supongo que lo creen, por eso actúan en consecuencia así, muchos médicos que trabajan y que atienden personas diabéticas. No, señora, usted le va a dar un coma. Una persona puede andar por la vida, por supuesto que creo que no bien, no sano, con glicemias de 500. Claro, me van a decir, pero ¿cómo la hiperosmolaridad que tiene? Sí, pero no necesariamente la hiperglicemia condiciona que tengas un cuadro, un estado hiperosmolar no cetósico. Puedes tener no necesariamente una descompensación aguda. Tienes que cumplir algunos criterios. Y el criterio más importante que me interesa que ustedes recuerden es que el paciente no tenga una alteración de conciencia, porque eso significa, eso refleja el estado de hiperosmolaridad, o tenga elementos de cetosis en el examen físico. Es decir, varios de estos elementos que caracterizan las crisis hiperglicémicas las podemos diagnosticar solamente con el examen físico y la historia. Las crisis hiperglicémicas tienen criterios diagnósticos y los criterios diagnósticos son estos. En la cetoacidosis diabética o CAD o DKA por sus siglas en inglés, se caracterizan por tener glicemias mayores a 250. Quiero aclarar que ahora la guía pediátrica considera hiperglicemia mayor de 200 nomás para tener primer criterio de hiperglicemia, que es poquita hiperglicemia. Sobre 200 o 250 para los adultos, 200 para los niños, 250 para los adultos. Que tengas acidosis metabólica, que cumplas con el criterio de tener un pH menor a 7,3 o un bicarbonato menor a 15 miliequivalentes por litro, que es consistente. Y que tengas un anion gap mayor a 10, un anion gap medido, así que tienes que aprender a medir el anion gap. Y esto significa que el exceso de ácido esté determinado por un cetoácido, como el ácido cetoacético o, eh, eh, o el beta hidroxibutírico, y que tengan hipercetonemia. Algunos otros criterios incluyen la cetonuria, es decir, cuerpos cetónicos en el plasma o en la orina. En cambio, en el otro extremo, el estado hiperglicémico no cetósico incluye que tenga una glicemia, este criterio, o sea, tiene 500, no cumple con el criterio, de tener una glicemia mayor de 600. Aquí estamos en el otro extremo, sin acidosis metabólica, con un pH mayor de 7,3. Si yo tengo una hiperglicemia con una acidosis metabólica, eventualmente puedo tener algunos elementos de cetoacidosis. Pero esto para tener la tranquilidad de tener los extremos de sin acidosis, con una osmolaridad medida mayor de 320, que en general está determinada solo por la hiperglicemia. Recuerden que hay que ajustar eh, la concentración de sodio en el plasma y y sin hipercetonemia, perdón, aquí hay un error, no hay hipercetonemia. Las cetonas no tienen que estar aumentadas en el estado hiperosmolar no cetona. Entonces, un coma diabético es una crisis hiperglicémica.
Lo de coma diabético proviene de la historia. Cuando los pacientes debutaban, estaban con hiperglicemia tan severa que tenían compromiso de conciencia, o estaban con una acidosis tan severa cuando tenían una cetoacidosis que tenían compromiso de conciencia. Y este compromiso de conciencia podía ser cualitativo o cuantitativo. Y con frecuencia era cuantitativo, es decir, se iba deprimiendo el nivel de conciencia desde estados de obnubilación y sopor superficial hasta llegar al coma, y de ahí deriva su nombre de comas diabéticos. Pero estos estados hiperglicémicos no son comas, de hecho existe el coma hipoglicémico, que no es un estado hiperglicémico, es un estado de hipoglicemia, ¿cierto? Entonces son todos comas diabéticos. En diabéticos tipo 1 no, también puede haber estados hiperosmolares en diabéticos tipo 1. Y es común que el paciente con crisis hiperglicémica se presente con coma. Esto depende del grado de deshidratación. Por eso cada vez menos en el tiempo, a la medida que se han mejorado las condiciones de acceso a la salud y que han mejorado la capacitación de los profesionales, ha mejorado la sospecha clínica y sobre todo hemos mejorado la atención de nuestros pacientes, cada vez menos los pacientes hacen coma a propósito de crisis hiperglicémica, porque nunca llegan tan tarde como para tener un compromiso del sensorio tal que producido por la osmolaridad, por la deshidratación neuronal. Eso quiero que lo recuerden porque en realidad es lo que mata a los pacientes, la deshidratación. ¿Sí? Y entonces vamos a ver un par de casos eh, para agilizar los comentarios. Esta paciente tiene 35 años y consulta por poliuria, polidipsia y fatiga. En el examen físico tiene una frecuencia de 100 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 16 y una presión arterial de 140/50. Le hicieron un par de exámenes para ver por qué estaba tan cansada esta señora, 35 años, y tiene un sodio de 132, un potasio de 4,2, un cloro de 100 miliequivalentes por litro. Tiene un bicarbonato de 24 y una glicemia de 459 miligramos por decilitro y una creatinina de 1. Bien. ¿Tiene una crisis hiperglicémica? ¿Y qué tipo de crisis hiperglicémica tiene este paciente? ¿Alguien quiere comentar? No, nadie. ¿No? Al menos en la glucosa no sería o sea, debería ser más de cetoacidosis. Porque menor a Ya. 50, menor a 600. Igual tiene los Ya. síntomas, poliuria y polidipsia. ¿Y entonces tiene diabetes? Sí, sí, porque cumple con el cuadro que está sobre 200 y el cuadro clínico. Ya, perfecto. Tiene una glicemia sobre 200 y tiene un cuadro clínico sugerente, ¿cierto? Ya. Entonces, tiene una diabetes. Ahora, la pregunta es, y es lo que deben hacerse cada vez que tengan un paciente diabético. ¿Tiene diabetes? ¿Tiene un cuadro? ¿Tiene un estado hiperosmolar? ¿Tiene una cetoacidosis diabética? Mira, yo nunca había visto a la Daniela Peña Santibáñez. Ahora le veo la foto, así que la voy a preguntar. Daniela, ¿qué opinas tú? Es que no estoy muy segura porque hubiera pensado una cetoacidosis, pero el bicarbonato tiene que ser bajo 15. Ya, entonces, ¿Podría ser como un estado intermedio de ambos? no sé, pues. Bueno, yo pensaría quizás eso porque por lo menos con el bicarbonato no cumple para cetoacidosis, pero sí la hiperglicemia. Ya. Que tenía 4,59 y el criterio es como arriba de 250. Pero Ya. no cumple para
mayor de 600. Como Ya, para un síndrome hiperosmolar. entonces, tú dices que puede tener una mezcla de ambos. Sí, Ya. ¿Alguien quiere dar su opinión? ¿Alguien más? Yo creo que no está en crisis. Yo lo que encuentro es que quizá la diabetes la tienes un par de años y la tiene descompensada. Ya. Por ¿Quién dijo eso? yo. Ah, ya. Yo también sé quién eres yo, po. Alexander. Sí. Ya. Bueno, Porque mire. el, Sí, di nomás. porque como decía la Dani, el bicarbonato no está muy alterado y bueno, tiene como alterado los electrolitos plasmáticos, el potasio creo, ¿o no? Ya. Entonces aquí les voy a mostrar este otro paciente. Este paciente tiene 35 años. La otra paciente tenía 31. Y tengo pacientes bonitos. ¿Ah? ¿Se fijaron en ese detalle de la Súper, presentación? ¿Ah? súper chileno. Súper chilenos, exactamente. Sí, ya lo sé, ya. No importa. Iba a ponerles pacientes míos, pero después dije no. Ya, este paciente tiene 35 años y está con poliuria, polidipsia y fatiga. ¿Les suena? La otra paciente tenía lo mismo. Oh, ¿cierto? Y está con una frecuencia de 100, de una frecuencia respiratoria de 21. ¿Cuánto tenía la otra paciente? 16. 16. Ya. Y la presión arterial está en 140/50. Tiene un sodio de 132, un potasio de 5,3, un cloro de 100 miliequivalentes por litro. Tiene un bicarbonato de 14, una glicemia de 459, ¿sí? Igual que la otra paciente, y una creatinina de 1. ¿Qué tiene este paciente? Necesita con cetoacidosis. ¿Por qué, Alexander? Porque ahora sí cumple con los criterios de que tiene el bicarbonato alterado. Bueno, Y quiero aclararles que, como dice Alexander, el primer criterio es que tenga hiperglicemia, pero el otro criterio es que tenga acidosis. Y para que tenga un estado hiperosmolar necesita tener hiperglicemia muy significativa y no tener acidosis. Así que si uno no tiene los criterios ni de uno ni de otro, no tiene los dos, quiero decir, no tiene ni uno ni otro. En este caso tiene los criterios de cetoacidosis, ¿cierto? Tiene además un sodio en 132, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? No, no es cierto. ¿Por qué no es cierto que tiene un sodio en 132? Hay que corregírselo por la Hay que glucosa. corregírselo. Tiene una glicemia en 459, así que hay que multiplicar 1,7 por 3,59, porque sobre 100, ¿cierto? Así que hay 359 miligramos sobre 100. Así que 1,7 por 3,5, ¿cuánto será? A ver. ¿Todos entienden lo que está? Eso lo voy a preguntar en la prueba. 3,5 por 1,7. ¿Por qué es con 1,7? Son 5,18. 532 más 5,8. 137. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Por qué estamos corrigiendo el sodio? Nadie sabe. por la diferencia con el anion gap, no sé. Por la No, hiperglicemia. por la hiperglicemia, ¿por qué? Que se va por la orina. Se va por la orina. ¿Cómo es eso? O sea, es que la glucosa, el transportador, va junto con sodio, entonces se pierde sodio junto con la glucosuria. Ya, ¿eso significa que el sodio corporal total está disminuido? No. ¿Cómo no? ¿Sí o no? Si se va el sodio, ¿cómo no va a estar disminuido? Sí, pues, sí, estaría disminuido.
Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué tiene ese sodio este paciente? ¿Por qué tiene ese sodio y tiene ese potasio? ¿Por qué tiene hiponatremia e hipercalemia? ¿Mm? Por la deshidratación. No. ¿El sodio o el potasio? A propósito, el sodio. Si estuviera deshidratada una persona, ¿cómo va a estar el sodio? Alto. Alto. Y está bajo, ¿cierto? ¿Por qué tiene el sodio bajo? Porque tiene mucha glucosa en la sangre. ¿Y eso qué tiene que ver? Y la glucosa arrastra agua al intravascular. Atrae el agua a la glucosa. Atrae el agua la glucosa. ¿Cómo? O sea, no estoy diciendo que no sea cierto, ¿ah? Sí es cierto que atrae agua la glucosa, pero Aumenta el volumen del intravascular por osmosis. Entonces la concentración de sodio disminuye, aunque la cantidad de sodio puede que se mantenga. a ver, ¿cómo es eso? ¿No entendí bien? Repítelo, por favor. Aumenta la glucosa en sangre y la glucosa por osmosis para poder equilibrar. En este caso, llegaría agua o saldría agua desde la célula eh, para el intravascular y en ese caso la concentración de sodio disminuiría. Ya, perfecto. Y entonces, en virtud de que aumenta la glucosa, aumenta la osmolaridad, pero el sodio relativamente disminuye. Entonces, para saber efectivamente cuánto hay de sodio, ¿y por qué es importante saber cuánto hay de sodio? ¿Qué me importa a mí? ¿Para qué? Porque eso que dijiste es cierto. Esto es la compensación, lo que se produce en el intravascular, no en el intracelular, pero en el intravascular. ¿Mm? Y entonces, ¿por qué es importante eso? ¿Para qué queremos saber cuánto sodio hay realmente? Para no reponerle. ¿Mm? ¿Para Para no no- reponer sodio? ¿Qué hacemos con el sodio? ¿Para qué sirve el sodio? Saber el real valor del sodio. El NGAP. No. Bueno, también, pero no. ¿Qué? ¿Este paciente está deshidratado? ¿Sí o no? ¿Está deshidratado? Bueno, se ve bastante bien, pero no. ¿Está deshidratado? Alguien tiene pajarito. Deberían sonar los grillos, porque nadie contesta nada. Bueno, el día miércoles quiero saber por qué este paciente tiene una frecuencia respiratoria de 21. Quiero saber si está deshidratado y cómo se nota. Quiero saber cuál es la respuesta a la acidosis metabólica. Quiero saber por qué tiene un sodio bajo, por qué tiene un potasio alto, por qué tiene un cloro en 100 y por qué tiene una creatinina en 1,1. Y este paciente tiene una cetoacidosis diabética. Y este otro paciente, el caso 3, a ver, me quedan 15 minutos. Tiene 35 años, igual que los pacientes anteriores, o sea, el otro tenía 31. Tiene poliuria, polidipsia y fatiga. Tiene en el examen físico una frecuencia de 100, una frecuencia respiratoria de 16 por minuto, una presión arterial de 140-50
y en laboratorio tiene un sodio de 142, un potasio de 5,2, un cloro de 110, un bicarbonato de 23, una glucosa de 759 y una creatinina de 1,5 miligramos por decilitro. ¿Qué tiene este paciente? Un estado hiperosmolar no cetósico. Ya. Este paciente no sabemos si es no cetósico, pero tiene un estado hiperosmolar. Y lo que no tiene es cetosis. O sea, perdón, lo que no tiene es acidosis, perdón. No tiene acidosis, no sabemos si tiene cetosis. Pero por lo menos no tiene acidosis. ¿O sí tiene acidosis? No ¿Tiene creo acidosis? porque, no creo porque el bicarbonato está normal y la frecuencia respiratoria está dentro igual de los márgenes normales. Si no tendría que estar como hiperventilando como el paciente de al lado. ¿Anterior? Sí, Ya. ¿Y qué más tiene? hipercalemia. Ya, ¿y por qué tiene Hipernatremia. hipercalemia? ¿Y por qué tiene hipercalemia? Porque probablemente el paciente está deshidratado. ¿Y cuando uno se deshidrata le sube el potasio? Hay un compromiso renal, la creatinina igual está como en el límite. Aclarar que cuando uno se deshidrata no le sube el potasio porque la mayor cantidad de potasio está en el intracelular, así que no te puede subir el potasio cuando te deshidratas. Te sube el sodio si te deshidratas, eso sí es cierto porque el sodio está en el extracelular, pero no te sube el potasio. Entonces, para que te suba el potasio debe ocurrir otra cosa. Y en este caso, tiene una creatinina no un poco alta, tiene una creatinina bastante alta. No sabemos cómo estaba la previa, así que puede ser que tenga una enfermedad renal crónica, pero definitivamente tiene una disminución de la velocidad de filtración glomerular. De hecho, si calculan la velocidad de filtración glomerular con 1,5 les va a dar como unos 30, por ahí. Y eso es suficiente para no eliminar el potasio activamente. ¿Qué tiene entonces? Nefropatía diabética. Ya, cierto que puede ser un debut de una nefropatía diabética porque no sabía que era diabético, pero ¿qué puede tener? ¿Está deshidratado o no? Si lo está, tiene hipernatremia. O sea, el sodio está normal. Lo normal es 135, 142. Pero hay O que sea, corregirlo con la 145. glucosa. Ah, muy bien. O sea, está hipernatrémico. Si lo corrijo con la glicemia, me van a dar 5 o 7 más, el equivalente Sí. más. Y sí está hipernatrémico, sí está deshidratado. Pero ¿cómo más se sabe que está deshidratado? ¿Por la presión? Por Por la la presión y la frecuencia cardíaca. Tiene una frecuencia de 100 y una presión arterial de 140-50. O sea, a costa de esos 100 de frecuencia cardíaca, logra mantener el gasto como para tener una presión arterial de 140-50. Y de hecho tiene apenas agarra una presión arterial media decente, apenas. Y en ese contexto, con esa deshidratación, tiene una insuficiencia renal aguda, lo más probable. Por eso es que la creatinina no la tiene tan alta, pero el potasio sí. Y entonces este potasio es por falta de eliminación. Y este otro potasio de este otro paciente, ¿por qué tiene un potasio alto?
solamente les voy a dar una pista con este paciente. La acidosis, ¿qué pasa con la acidosis metabólica? Y el miércoles les voy a preguntar, porque además de saber el diagnóstico, tienen que saber todos los detalles fisiopatológicos que rodean el cuadro clínico de los pacientes. Todos. Tienen que saber por qué cada cosa. Y no es porque esto sea fisiopatología, es que la medicina interna usa la fisiopatología para explicar y tratar a los pacientes. Así que esto es agua y electrolitos, lo vimos en segundo año. Y si no se acuerdan, tienen que agarrar sus apuntes y revisarlo. El miércoles les voy a preguntar y en la prueba va a entrar. Eso seguro. Todos estos detalles, porque además, basado en eso, tenemos que calcular con el sodio el déficit de agua para darle a este paciente y lo necesitamos calcular. Entonces, la cetoacidosis diabética, que es lo que tenía el paciente que tenía acidosis, es una emergencia hiperglicémica y es muy común, más o menos 1/3 de los pacientes diabéticos tipo 1 debutan en cetoacidosis diabética. Corresponde a casi el 10% de las altas hospitalarias, inclusive en diabéticos tipo 2. Y esto es un problema de salud pública en Estados Unidos más que en Chile, donde hay un porcentaje de diabéticos tipo 1 mayor que el nuestro. Y le cuesta al sistema muchísima plata. De hecho, la cetoacidosis diabética y los estados hiperosmolares en diabéticos tipo 1 están garantizados por el tratamiento, hospitalización y manejo, está garantizado por el que está dentro de la canasta de prestaciones. Es decir, un paciente con una cetoacidosis diabética tiene garantía de hospitalizarse, inclusive de hospitalizarse. En cambio, si tiene una descompensación y es diabético tipo 2, no tiene esa misma garantía. Los síndromes hiperosmolares hiperglicémicos, entonces, se caracterizan por tener hiperglicemia severa. Esto es lo más importante. Hiperglicemia severa sin acidosis. En la cetoacidosis, hiperglicemia con acidosis. Bien. Tienen un gran elemento, un elemento muy importante de deshidratación y sobre todo deshidratación intracelular, lo cual determina su principal causa de mortalidad, es que es compromiso de conciencia y está derivado de eso. Y acompaña muchos cuadros clínicos en diabéticos que están descompensados por otras enfermedades gatillantes. Estos son los casos en Estados Unidos y como ustedes ven, solamente en Estados Unidos han ido aumentando en el tiempo los casos de cetoacidosis diabética. En Chile también han ido aumentando. Y esta es una publicación, probablemente de las pocas publicaciones chilenas que hay de cetoacidosis diabética y que tiene que ver con la mortalidad específica. Como ustedes ven, hay registros desde el principio del siglo pasado y cómo ha ido disminuyendo la mortalidad por cetoacidosis diabética en los últimos años, y la letalidad derivada de la cetoacidosis diabética propiamente tal también. La mortalidad corresponde a todas las causas de muerte y asociadas a cetoacidosis diabética, y la letalidad está relacionada exclusivamente con la causa de muerte por cetoacidosis diabética, también ha ido disminuyendo. ¿Por qué pongo esto? Y es porque en general las personas con cetoacidosis diabética fallecen más de complicaciones derivadas del manejo de la cetoacidosis diabética, es decir, cuando no sabemos por qué le subió el potasio, por qué le subió el sodio y pretendemos sabernos una receta de cocina de tratamiento de los pacientes. Y entonces los pacientes se nos mueren porque nosotros no recordamos los principios básicos de manejo de agua y electrolitos, que es básicamente lo que requiere el manejo de la cetoacidosis. Y esta letalidad, en cambio, en estados hiperosmolares, no en cetoacidosis diabética, la mortalidad está determinada más bien por la enfermedad que gatilló el estado hiperosmolar, es decir, la neumonía, el accidente cerebrovascular, el infarto agudo del miocardio, que tiene como comorbilidad el estado hiperosmolar. En cambio, en cetoacidosis diabética puede ser venir aislada solamente como causa de debut, aun cuando es cierto hay otro tercio de cetoacidosis diabética que se producen por suspensión del tratamiento.
o sea, personas que ya tienen el diagnóstico previo y que lo suspendieron por diversos motivos. Y el otro tercio más o menos es por infecciones intercurrentes, comorbilidades, como si fueran estados hiperosmolares. Si ustedes se fijan en esta misma revisión de la Revista Médica de Chile, dice que la cantidad de cetoacidosis diabética por diabetes 1 y 2 siempre es mayor para los diabéticos tipo 1, asociados con patología psiquiátrica un porcentaje significativo, mucho más frecuentemente cetoacidosis diabética en mujeres que en hombres, en el debut de la diabetes como la mitad en esta serie, la edad en promedio entre 35 y 44 años, hemoglobina glicosilada de ingreso muy alta, que es un criterio a considerar, que tiene que ver con el tiempo de evolución de la diabetes, y la gran mayoría de los pacientes no hacen una insuficiencia renal aguda, afortunadamente, como ocurría antes. Y estas las patologías desencadenantes, infecciones, falta de adherencia o el debut y otros, como ustedes se fijan, infecciones, falta de adherencia, debut. Infecciones, falta de adherencia, debut. En general, la falta de adherencia y el debut son las causas más frecuentes de cetoacidosis diabética. Anotado. Entonces, los factores predisponentes de la cetoacidosis diabética, como ya les decía, es más o menos, para que lo recuerden, como en general en un tercio de casos nuevos, debut, otro tercio de omisión de insulina o falta de adherencia al tratamiento, y otro tercio más o menos otras enfermedades concomitantes, básicamente infecciones. Eso es lo más frecuente. En cambio, los estados hiperosmolares no cetóxicos son más frecuentes en adultos mayores, no en personas jóvenes como la cetoacidosis. Es más frecuente el debut en el contexto de infecciones o enfermedades cardiovasculares agudas, síndromes coronarios agudos, accidentes cerebrovasculares, y si son infecciones, neumonía e infecciones del tracto urinario, que son cosas que tenemos que descartar. También en personas que están restringidas de ingesta en el agua, especialmente aquellos que han tenido un accidente cerebrovascular o están limitados en su movilidad y no tienen libre acceso. Ellos son los que con más riesgo hacen estados hiperosmolares. Y también aquellas personas que están sometidas a tratamiento con glucocorticoides o con diuréticos o con beta bloqueadores, porque bloquean la respuesta al estrés, a la hipoglicemia, y aquellos que están usando anticonvulsivantes o antipsicóticos, que pueden producir hiperglicemias muy severas. Y en los niños con diabetes tipo 1 pueden hacer estados hiperosmolares muy severos cuando los invitan a los cumpleaños y toman bebidas azucaradas. Bueno, eso en la pandemia ya no existe. Los síntomas de la cetoacidosis diabética entonces son clásicamente los síntomas clásicos de la descompensación de la diabetes, que son la polidipsia, poliuria y baja de peso o fatiga, que están relacionados con la hiperglicemia, pero también se acompañan de otras cosas, de otros elementos que son bien característicos de la cetoacidosis diabética y que son el dolor abdominal, la diarrea y los vómitos. Estos tres elementos que son tan característicos de cetoacidosis como son frecuentes de presentarse en personas que no tienen diabetes como síntoma de debut, es frecuente que consulten y los tratan de gastroenteritis y los mandan a la casa con frecuencia. Pero estos están acompañados de otros síntomas como hipotermia, taquicardia, taquipnea, que dicen relación con la acidosis, la taquicardia con la deshidratación, la taquipnea o con respiración de Kussmaul, o sea, ya sea porque están deshidratados o porque están con una acidosis metabólica, y acompañados de ilio, o sea, el dolor abdominal, vómitos con ausencia de ruidos intestinales, asociados a olor a cetonas, que tiene que ver con la acidosis por cetonemia, y pueden tener distintos grados de compromiso de conciencia, desde hiperexcitación hasta ciertos grados de somnolencia. Bien, estos síntomas se relacionan, también están relacionados en otras publicaciones, los mismos síntomas y signos,
Y destacan el estado hiperosmolar, a diferencia de la cetoacidosis diabética, que a pesar de tener síntomas similares, en los estados hiperosmolares no hay frecuentemente ni náuseas ni dolor abdominal. Sin embargo, hay mucha más alteración del sensorio que en la cetoacidosis diabética. Y la presentación en la cetoacidosis diabética es más rápida, en días y horas. En cambio, en los estados hiperosmolares la presentación es mucho más insidiosa en días o semanas y con frecuencia se ve en personas de mayor edad. Para finalizar, solamente quiero mostrarles esta distribución del estado mental a la admisión. Y insisto en el estado mental porque la alteración de sensorio que tiene que ver con la deshidratación, tanto en la cetoacidosis diabética como el estado hiperosmolar, es lo que va a determinar el pronóstico, porque determina la gravedad de la deshidratación neuronal y también determina el tipo y agresividad del tratamiento. Y cuanto más compromiso del sensorio, más mortalidad va a tener el individuo y por eso tiene una clasificación de mayor severidad. De manera que quiero que recuerden que la severidad de estos cuadros, que va desde leve a grave, tiene que ver más bien con el compromiso de sensorio que con la hiperglicemia propiamente tal. Y si ustedes se fijan, más o menos el 40% de los pacientes tienen letargia y otro 10 a 13% coma. O sea, más de la mitad de las personas con cetoacidosis diabética, al momento del diagnóstico de la cetoacidosis, tienen algún trastorno de conciencia. Y en los estados hiperosmolares, el 75% tiene algún compromiso de conciencia. Entonces, ahora sí, para finalizar, la cetoacidosis diabética tiene 3 características fundamentales y principales. Tiene hiperglicemia, diuresis osmótica y cetogénesis. Y el próximo miércoles vamos a seguir practicando. Les di de tarea los casos clínicos para que los desarrollen y puedan explicarse cada uno de los signos y síntomas que tienen, y vamos a seguir trabajando con esos para poder dar un adecuado tratamiento a sus síntomas. Así que esos 3 casos van a quedar ahí fijos para que ustedes trabajen con ellos. Bien, eso es lo que les quería contar por